atención al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Es cuando la iglesia mira atentamente, sin distraerse, a la palabra del Padre. Amén. Y el Espíritu del Señor sea sobre todos nosotros para oír la verdad, y que Él, como lo sabe hacer, que lo que es espiritual lo haga audible para que llegue hasta el corazón y así venga la fe. Aleluya. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en ese nombre comenzamos a declarar la palabra del Señor. En este mes de junio, el Espíritu del Señor nos lleva a la epístola de San Pablo a los Filipenses. Vayamos a la epístola de San Pablo a los Filipenses. Vayamos a la palabra escrita para ser guiados por el Espíritu del Señor y que lleguemos al Espíritu de la palabra. En este mes, junio, el Espíritu de Dios nos lleva a los creyentes a posicionarnos atentamente en el texto sagrado que San Pablo escribió a la iglesia en Filipos. Filipos era una ciudad que perteneció a la región de Tracia y era una región griega. Filipos fue el primer lugar de Europa donde se predicó el Evangelio. ¿Qué hay en los filipenses? Filipenses, ¿qué despertó en el espíritu de San Pablo al grado que el Espíritu Santo inspiró a uno de sus siervos, Pablo, y tomó la pluma y comenzó a declarar la verdad inspiradamente, y les envió ese mensaje a los filipenses? Y cuando los filipenses abrieron el rollo y leyeron la carta, fue un gran gozo, un gozo perdurable, que el mismo texto ahora es para nosotros, y el Espíritu del Señor pide que lo leamos como la iglesia de Filipos lo recibió. En el domingo comenzamos el estudio de los Filipenses, así que vayamos a Filipenses 1:1. Y antes de irnos a los pasajes más conocidos de esta epístola, como Filipenses 4:13, Filipenses 4:19, comencemos por las primeras palabras, que son los fundamentos sobre los cuales Pablo edificó y les habló a los filipenses. Pablo nomás les escribió una sola vez a los filipenses, pero fue una de sus más preciosas cartas, llenas de espíritu de amor, llenas de espíritu de gozo. Y así que vamos a hacer un repaso de lo que vimos el domingo de una forma breve. Leamos en la versión lenguaje sencillo, Filipenses 1:1. Dice: queridos hermanos de la iglesia de Filipos, nosotros, Pablo y Timoteo, que somos servidores de Jesucristo, enviamos un saludo a todos ustedes que pertenecen al pueblo especial de Dios y están unidos a Jesucristo. Saludos también para los líderes y los diáconos. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo los amen mucho y les den su paz. En la versión 60 dice: Pablo y Timoteo,
siervos o esclavos de Jesucristo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Recuerde que no venimos a leer y ya. Venimos a que la Escritura nos hable. Una cosa es la velocidad con la que la vista lee y otra cosa es la velocidad como el corazón comprende. Vámonos a hacer de nuestro corazón el motor, no nuestra vista que pase sobre las líneas. Pablo está declarando verdades fundamentales cristianas. La primera verdad es enfáticamente declarar que Cristo tiene siervos. Verdades fundamentales cristianas, que Cristo tiene siervos. Esa palabra es llamar así a un esclavo, siervo, esclavo, que Cristo tiene esclavos. La iglesia, ¿qué tiene? Pablo dice, la iglesia tiene ministros, líderes, diáconos, ancianos, ministros y obispos. Si usted analiza las diversas palabras en las varias versiones, hallará esa riqueza de palabras. Son palabras que se han puesto según la edad de la versión o en qué año esa versión apareció en nuestro idioma. Vea usted la riqueza. Pablo está diciendo una verdad fundamental. Jesucristo nos llamó como esclavos a mí y luego yo llamé a Timoteo. Ahora los dos somos servidores o esclavos o siervos de Jesucristo. Luego, Pablo saluda a la iglesia y Pablo dice que la iglesia tiene categoría de pueblo en la tierra. Y Pablo dice que se compone de una población de santos. Somos santos. Somos santos por llamado de Dios, que el pueblo que está en Cristo se llama pueblo santo. Por lo tanto, la población es santa. Entonces, esas son verdades fundamentales, preciosas. ¿Por qué? Porque los términos o las palabras como iglesia, siervo de Jesucristo, ministros, diáconos, líderes, obispos, ministerios, santos, santas, yo no quiero que en usted sean palabras sin espíritu, que usted no las considere como palabras religiosas, no. Si eso no es cosa real en nuestro espíritu, entonces no nos movamos de este comienzo, que apenas es el saludo, hasta que esto sea aceptado en nosotros y creer del mismo modo como Pablo y Timoteo creyeron y así hablaban. Ellos lo decían con tanta seguridad que hablaban así: somos siervos de Jesucristo. Y les contestaban así como con extrañeza: ¿a poco Cristo tiene siervos? Sí tiene siervos, Cristo sí tiene siervos. Y luego Pablo hacía mención y decía: la iglesia tiene ministros, supervisores, obispos, ancianos, líderes, diáconos. Y le decían: ¿y eso que es como una reunión en casa, en las catacumbas, en lugares escondidos? ¿Es algo que tiene líderes, que tiene
cabeza. Sí, la iglesia tiene sus ministros, y todo eso Pablo aquí lo pone muy apretado, está en una palabra con otra. Vuelvo a insistir en el por qué. ¿Por qué hacer de estos términos cosa real, ciertísima? Porque esta carta alaba el espíritu de la iglesia de Filipos, y es la carta que exalta la grandeza del corazón de ellos, porque fueron los únicos que participaron en el dar y recibir con el apóstol Pablo. Y todos debemos participar del dar y recibir, pero con el mismo espíritu que tuvieron los filipenses. Entonces, estas son verdades fundamentales. Luego decía que Pablo mencionó que a la iglesia se le reconoce como pueblo en la tierra, es especial. Y luego Pablo dice, esos santos están en Cristo y pertenecen a Jesucristo. Vea usted, en Cristo pertenecen a Jesucristo. En la versión lenguaje sencillo dice que están unidos a Jesucristo. Hagamos una pausa. ¿Por qué? Porque nuestra alma quiere decir algo al respecto. Pastor Saúl, yo no me siento en Cristo, ni unido a Cristo, ni que soy santo. Y además yo quisiera decirle a Dios nuestro Señor, ¿cuándo es que Él puede decir de mí que soy santo y estoy en Cristo y que pertenezco a Cristo? Persona, estimado amigo, usted no puede decirle a Dios nuestro Señor cuándo Él le puede decir a usted santo. Él puso los términos. Pablo dice, Él te llama santo, santa, y Él te ve en Cristo, y Él habla de que la iglesia pertenece a Cristo. Esto es el Evangelio, es la noticia del impacto de Cristo en el mundo, del impacto de Cristo en la vida de los seres humanos. Cristo es el mensaje divino, es de Dios, es Dios hablando, y Cristo se abrió para que conociésemos la obra redentora de Él. Cristo en la tierra es mensaje de salvación para el mundo. Entonces estamos leyendo que soy pueblo especial, que estoy en Cristo, estoy unido a Cristo, pertenezco a Cristo y que soy santo. Fíjate, todo eso está en el saludo. Todo eso está en el saludo. Son piezas fundamentales para continuar con la verdad, ahora ya construyendo y edificando sobre esos fundamentos. Versículo 3. Siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ustedes. ¿Quiénes son ustedes? La iglesia. ¿La iglesia de quién se acuerda? De Jesucristo. ¿Jesucristo de quién se acuerda? De la iglesia. La iglesia, ¿a quién oye?
a los siervos de Jesucristo. Y los siervos de Jesucristo, ¿por quiénes oran? Por la iglesia. Le dan gracias a Dios al acordarme de ustedes, y cuando oro, siempre pido con alegría por todos. Vea usted las piezas que desarrollan las partes. O sea, la parte que ora, ¿cómo se llama? Es la iglesia que ora, o sea, la iglesia ora, y hay una parte de la iglesia, aquí en el caso Pablo y Timoteo, ellos oran por una congregación a distancia. Oran por sus líderes, por sus ancianos, sus ministros, sus diáconos. Oran. En el versículo 3, del 3 en adelante, les voy a decir las abundantes intervenciones del Espíritu de Pablo, que a través de su letra, él hace sobre la iglesia de Filipos. Por ejemplo, continuamente los recuerdo. Es algo especial que sucede en los que están en Cristo. Tienen carácter de que están vivos, tienen perfil de que viven. Son seres humanos, pero tienen una vida no biológica, sino espiritual. Eso de que continuamente los recuerdo, ¿en base a qué? Vea cómo no se trata de superhumanos, sino se trata de vivos que viven para Dios. Eso de continuamente lo recuerdo tiene su perfil. Por ejemplo, vea cuántas personas nos encontramos aquí y hay más de 2 que no se conocen. Esos que no se conocen no se pueden decir continuamente te recuerdo, si no nos conocemos. Entonces, ¿a dónde los llevo? A alcanzar el mismo espíritu que tenían los filipenses. ¿Por qué? Para no quedarnos enanos espiritualmente, chaparros, inmaduros. Había una vida en el cuerpo, en la iglesia. No sabemos si eran pocos o muchos, si tenían techo o se hallaban al descubierto, pero lo que sí sabemos es de que una persona llamada Pablo, a 1320 kilómetros de distancia, estaba orando por ellos. La distancia entre Filipos y Roma era 1320 kilómetros, como una persona de aquí que viaja a Hermosillo, Sonora, o a Chihuahua, Chihuahua, o a Jalapa, Veracruz, o a Oaxaca, Oaxaca. Pablo habla y dice, continuamente los recuerdo. Y luego, los filipenses tuvieron comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Desde el primer día, ¿qué marcó? Cuando oyeron el mensaje. Esta iglesia era cosa seria, no eran oidores olvidadizos, sino que el mensaje era su alimento. ¿Cómo lo iban a desperdiciar? ¿Cómo lo iban a posponer? ¿Cómo iban a decir, hoy no como? No, hoy voy a comer porque hay hambre en mi espíritu. En el versículo 7, Pablo dice, me es justo pensar esto de todos ustedes. Vea cómo Pablo habla de forma incluyente, porque los he puesto en mi corazón. ¿A cuántos? ¿No más a los puros jóvenes o a mis amigos? No.
a todos. Entonces, ¿cómo era esa comunión tan íntima entre las partes? Y eso es lo que quiero descubrir, porque ustedes han participado conmigo en la gracia durante mis prisiones y en mi defensa de la verdad del Evangelio. Versículo 8, Pablo habla y dice, ¿cómo los amo? Son mi inspiración porque veo que ustedes se aman. Vea usted las piezas maestras de lo que sucede entre dos partes, la iglesia y los siervos de Jesucristo, cómo se hablan entre sí. Y seguimos abundando en estas líneas, y luego dice el versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Si leemos en la versión Dios habla hoy, dice, pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía y que Dios les dé sabiduría y entendimiento. Sabiduría y entendimiento. En la versión lenguaje sencillo dice, le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente. ¿Qué pasaría si como pastor los llevo inmediatamente a un gran sermón a partir del capítulo 4, en donde les dijera, todos vamos a participar del dar y recibir, y les voy a enseñar cómo dar una ofrenda colectiva o corporativa, donde todos participemos, y se trata de que todo lo puedan en Cristo que los fortalece para que Dios supla sus necesidades. Y yo estar suponiendo que mis oyentes entienden que Cristo le habla a la iglesia para que dé, y que la iglesia va a bendecir a Cristo, y cuando la iglesia bendice a Cristo, Dios bendice a la iglesia. Y si tenemos todavía problemas con qué es la iglesia, qué es un hombre de Dios, qué es ser llamado santo, por qué somos pueblo especial, de qué se trata esto, yo no quisiera que usted se brinque estos fundamentos nomás para lograr un acto de dar. Yo lo llamo a usted a hallar el espíritu que tenían los filipenses. No se debe dar una ofrenda sin espíritu. Espíritu no es cantidad y el espíritu no se halla en el dinero. El espíritu de los filipenses, esa es mi tarea pastoral en este mes, y anunciarlo a los cuatro vientos de la tierra, para que ya no seamos monótonos a la hora de dar, que demos por imitación, demos inconscientemente y demos involuntariamente. Se requiere que la iglesia dé con espíritu. Y por eso Pablo primero establece que Dios el Padre anuncia que la iglesia pertenece a Cristo y que la iglesia es una población en la tierra compuesta de santos, y que esos santos están unidos en Cristo. En Cristo. Cristo es el lugar, es la presencia, es la atmósfera. Cristo es la vid, Cristo es el cuerpo. Si no entendemos eso, yo no quiero ver que alguien dé sin entender eso, porque caemos en la corrupción.
se requiere dar con espíritu, sabiendo quiénes somos, dónde estamos, a quién pertenecemos y cuáles son las partes involucradas. Origen, destino. ¿Y cómo se llama esa relación? Se llama cuando la iglesia bendice a Cristo. Esta carta a los filipenses fue el mensaje de gloria para una congregación, no sé de qué tamaño, que dio como nadie había dado. Ni siquiera en el libro de los Hechos todas las dádivas se pueden comparar a la dádiva de los filipenses. Este mensaje es para los que están en Cristo, porque allí es donde se enseña y el Espíritu de Dios pone su Espíritu, pone de Él en los oyentes para movernos de ese mismo modo. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia ora. La iglesia ora. ¿Cómo anda utilizando el Señor a sus esclavos? Como Él quiera. Los trae de arriba para abajo, de arriba para abajo. Vea la vida de Pablo, vea la vida de Timoteo, vea la vida de muchos hombres de los Hechos. ¿Cómo trae la iglesia a sus ministros, a sus diáconos? Los diáconos, los ancianos y los líderes se desarrollaban localmente. Y cuando la iglesia llamaba del anonimato a un joven como Esteban o Felipe, entonces sí, Cristo se alegraba y decía: ¡ay! Hasta que me presentan a alguien. Y entonces Cristo decía: muy bien, iglesia, qué bueno que ya me tienes a 7 diáconos o servidores. Y a Cristo le placía, por su espíritu, llamar a Felipe y lo llamó al evangelismo, o a Esteban y le pidió la vida. Pero vea la relación, son cosas muy fuertes, muy fuertes. Esta iglesia ya está en ese nivel, estamos sintiendo los jalones aquí y allá, muy fuertes, y se requieren de líderes, siervos, ministros, ministerios, etcétera, todos a participar. Ok, hablemos unos con otros. Preguntémonos, ¿qué? Hablemos como hablaron los filipenses. Iglesia, hermano, y yo no quiero que alguien diga: no me siento como parte de la iglesia, yo todavía no soy. No, eso es lo que no quiero. El texto dice que Cristo anunció que todos los que están en Cristo son santos. Amén. Entonces, fíjese el apóstol Pablo cómo ora. Ora para que la iglesia discierna las cosas que convienen y que sean puros, en el versículo 10, y sin caída hasta el día de Cristo. Versículo 11, llenos de los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Aleluya. Y luego, seguimos avanzando. Enseguida el apóstol Pablo hace un recuento de su ministerio, del versículo 12 en adelante, y acerca de que se ha encontrado a otros que predican el mensaje a Cristo, pero por envidia y contienda. Versículo 15, pero otros de buena voluntad. Y Pablo entonces explica, da una explicación al respecto, etcétera.
Y sigue escribiendo Pablo hasta que entramos al capítulo 2. Y Pablo entonces se concentra en el versículo 25. El apóstol Pablo mencionó a un apóstol de la iglesia de Filipos. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, mensajero vuestro o vuestro mensajero, o sea, el enviado de parte de ustedes a mí y ministrador de mis necesidades. Vamos a leerlo en otra versión. 25. Dice, versión lenguaje sencillo. Hace algún tiempo ustedes enviaron al hermano Epafrodito. Este hermano fue el que llevó la ofrenda. ¿Cuánto llevó? No sabemos, pero les costó a los filipenses varios días de trabajo personal, mucho sacrificio. Eso solamente se puede lograr con espíritu, no con malas caras, ni que se trata de ahora qué se les ocurrió a los líderes. O si nos vamos por esa línea, estamos mal. Voy a decir algo muy fuerte. Hoy en día ya las ofrendas no viajan tantos kilómetros. Esta iglesia de Filipos envió una ofrenda a 1,320 kilómetros de distancia. Ya no hay muchas ofrendas que viajen tantos kilómetros. Porque las ofrendas viajan a través de personas. Ya casi no hay personas que viajen tantos kilómetros. Si no viajan las personas, no viajan las ofrendas. Y luego, al ser una congregación, ya no hay congregaciones que quieran saber de alguien a kilómetros de distancia. Aquí hay un Epafrodito que era apóstol de Filipos, un apóstol de la iglesia de Filipos. ¿Qué hizo la iglesia de Filipos? Lo envió con la ofrenda y se fue este hombre. No sabemos cuánto duró, cuánto caminó, cuánto navegó, cuántas veces durmió, cómo cuidó eso, porque lo llevaba en las finanzas de aquel entonces. Pero la ofrenda llegó. Ay, hermanos, para que una ofrenda llegue, se necesita ser cristiano, la verdad. No, se las puse muy fácil, porque ahora ya cualquiera es cristiano. Para que una ofrenda llegue, se necesita ser apóstol. Y se las puse más o menos. Para que una ofrenda llegue, se necesita que se ponga en manos de un esclavo de Jesucristo, que ya más o menos, alguien que dé el ancho, la medida. He allí el asunto. Ahora, esto está sonando en este momento para esta casa como algo así como, yo tengo la idea de dar, pero no como los filipenses.
No hay otro espíritu para dar, no hay otro espíritu. La ofrenda que enviaron los filipenses era una ofrenda que ayudó al ministro de Dios y promovió la causa del evangelio en todos los sentidos, en todos los aspectos. Le digo que ya hay pocas ofrendas que viajan miles de kilómetros, son poquísimas las ofrendas que viajan miles de kilómetros. Y aquí hay un Epafrodito. Dice el texto que este Epafrodito hasta se enfermó. Imagínese usted, lleva mucho dinero para un ministro y en el camino se enferma. Y pues tiene que echar mano de la ofrenda para sus medicinas y para hospitales y para... No, eso no se vale. Entonces, ¿cómo sabemos si llegó completo o no llegó? Dice el versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pero ya había llegado. Entonces, Pablo da testimonio en el versículo 18 del capítulo 4 y dice, Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido, ahí está el testimonio, con pesos y centavos. Me llegó el mensajero de ustedes, sí me llegó. Pablo escribiendo, se ve que dieron todos, porque fue mucho, o sea, todos dieron. No se escudaron con el que está enfrente, sino todos dieron. Y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y luego dice Pablo, olor fragante. ¿El dinero huele? No, el espíritu huele. Si no hay espíritu, el dinero no huele a nada. Sacrificio acepto. ¿Sacrificio? Yo pensé que nomás había de alabanza. No, también hay sacrificio de ofrenda. Ofrenda sacrificial, material, financiera. Sacrificio acepto. Aceptado y recibido. ¿Quién o cuál? Pablo dice, yo lo recibí, Dios lo aceptó. ¿Cómo que si tú recibes, Dios acepta? ¿También Dios cuenta en esto de que tú recibas? Sí. Agradable no al esclavo de Cristo, sino al Padre. Es agradable al Padre. Agradable al Padre. Versículo 19. Mi Dios pues suplirá. Híjole, pero estamos a 1320 kilómetros de distancia. No hay distancia para la bendición. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Vamos a ver esta palabra en otra versión. Por eso de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. Entonces, ayúdeme, hermano Cornelio, por favor. Mire, póngase aquí. El hermano Cornelio, como miembro de la iglesia de Filipos, dio dinero para un siervo de Jesucristo. ¿Qué le puede faltar a él?
Y entonces allí es donde, al leer la carta que vino de contestación, él la lee porque la oye de parte de sus líderes, todos prestaron oídos atentos y dice que es lo que nos falta. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Nos falta dinero? ¿Para qué? ¿Nos falta una propiedad aquí o nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Quién dice qué nos falta? ¿Quién le dice a Cornelio qué es lo que le hace falta? ¿Quién le puede decir a usted, hermano Cornelio, qué es lo que le hace falta? Bueno, él dice que su esposa, ¿verdad? Pero usted dice qué es lo que le hace falta. Muchas gracias, hermano. Es que debemos de llegar a los detalles, porque no podemos salir con que Dios sabe todo y Dios sabe todo y Dios sabe todo y no sucede nada. Dios dice que alguien debe decir lo que le hace falta. ¿Quién es el que debe decir lo que hace falta? Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El día de hoy regresamos de Manzanillo y trajimos las escrituras de un terreno totalmente pagado, terreno que nos hacía falta. Costó 350,000 pesos, que nos hacía falta. Pero la cuestión práctica es, ¿quién dijo que nos hacía falta? Ya le vamos entendiendo. Ándale, entonces alguien debe estar despierto en sus 5 sentidos, en su sano juicio, con los ojos abiertos, para detectar qué nos hace falta. Yo recuerdo que, porque ese terreno lo pagamos en 4 meses, gracias a Dios, hablé con el pastor Benji y le decía, aquí nos hace falta un lugar. Entonces, ¿quién es el que dice que nos hace falta algo? Pues uno mismo. Diga conmigo, yo. Pero ese yo debe ser el mismo que da. Porque el mismo que da es el que tiene el derecho por orden divina de decir lo que le hace falta. Entonces le dije, nos hace falta aquí un terreno y ya no nos hace falta. ¿Vio que la falta es temporal? ¿Qué la hace temporal? Las ofrendas. Sus ofrendas hacen que lo que les haga falta sea temporal. Porque Dios es el que bendice a la iglesia, pero no nos quedemos en un ambiente volátil. La iglesia es el pueblo que está en Cristo. No se me desubique fuera de Cristo, porque fuera de Cristo, le voy a dar un secreto, no pasa absolutamente nada. Si alguien está fuera de Cristo, para que esto suceda, debe estar en Cristo. Es una bendición estar en Cristo. Ese es el espíritu de los filipenses. ¿Qué está haciendo la iglesia? Otra vez, ¿quiénes son? Los de la Biblia, hermano, vayámonos al grano, son los que están en Cristo. Bueno, cuando descubra a uno que está en Cristo, me refiero a uno de ellos. ¿Qué hace la iglesia aquí en Puerto Vallarta? Llega a las comunidades,
ya llegamos a Villa Guadalupe, a otra colonia, ¿cómo se llama la colonia allá? Vista Hermosa. ¿Qué hace la iglesia? Comienza a percibir qué es lo que hace falta allí. Rápido. Porque la iglesia, según el texto, es la parte de la humanidad que tiene ese sentido para percibir lo que le hace falta a alguien. Y entonces Dios está atento a lo que la iglesia dice que hace falta en la tierra. ¿Ya entendimos? Dios le hace caso a lo que la iglesia dice que hace falta en la tierra, no más. Entonces, tiene usted que hacer las cosas bíblicamente, no nomás llegar y aventar el dinero, nomás porque tiene. No, Señor. Usted debe de ser la iglesia, decir lo que hace falta, porque el Señor se lo dice, se lo muestra, y entonces Dios bendice, pero es como armar un todo se arma. Usted escucha que la gente recibe a la iglesia para darle el evangelio, y usted oye a la gente, y después Dios lo oye a usted. Y cuando Dios lo oye a usted, entonces suceden las cosas. Dios solamente escucha a los que están en Cristo para cualquier asunto. Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Vea el asunto aquí. Suplir. Dios solamente se compromete a suplir a la iglesia. Entonces hay que enseñarle a la iglesia el espíritu de la iglesia de Filipos, porque le salieron muy bien las cosas, todo correcto y como deben ser. Es un modelo del dar, la iglesia de Filipos. Hoy somos iglesia, pero no decimos lo que hace falta. Son pocos los que dicen, porque son los que se meten en la sociedad a ver. Y entonces andamos como poco apretados en nuestras tuercas o tornillos. Y por eso los llamo otra vez a la Escritura, vayámonos a Filipenses, a Filipenses, a Filipenses. Fíjese que esto está hasta el final de la carta. Esto está hasta el final de la carta, hasta el final de la carta. Toda esta gloria es para los que están en Cristo Jesús. Que los que están en Cristo Jesús atiendan a esto. No más los que están en Cristo Jesús. Esto es para los que están en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que la iglesia dice que hace falta en un lugar. Y entonces vamos conquistando lugares aquí y allá, aquí y allá. Pero si nuestras filas como iglesia están débiles, entonces no estamos haciendo bien las cosas. Amén. El apóstol Pablo llamó o nombró a Epafrodito como un suministrador. Eso hace de la iglesia de Filipos como cabecera administradora. Un administrador puede enviar suministros o ministradores, subministradores. De Filipos salió un suministrador para Pablo y llegó.
Ahí está la figura de cuando la iglesia bendice a Cristo. Amén. Gloria a Dios por siempre. En el capítulo 2, versículo 19, ya para concluir, dice, Pablo también menciona a Timoteo, uno de los esclavos de Jesucristo. Dice, espero en el Señor Jesús. Fíjese, hay que leer las cosas con el corazón. No dice, espero en la iglesia. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a la iglesia. Timoteo, que vaya a la iglesia, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de. Cristo Jesús. Ahora una preguntota, ¿qué es de Cristo Jesús? La iglesia. La iglesia. ¿No les digo los fundamentos del capítulo 1? El Padre anuncia que a Cristo es la iglesia lo que le pertenece. Que la iglesia está constituida como pueblo en la tierra. Tiene población. Los pobladores se llaman santos, no como les pusieron en el acta de nacimiento, son santos. Por lo tanto, esto me pone seriedad a mí para hacer mi papel de iglesia con todo honor, porque están hablando de mí. La iglesia sigue. Soy parte de la población y membresía de ese pueblo y del cuerpo. Aleluya. Yo sé que esto es mucha carne, un ribeye muy gruesa, pero más vale escucharlo a tiempo. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces la preguntota, ¿qué es de Cristo Jesús?